La Biblia dice orar sin cesar. Vuestras rogativas delante de Dios que sean sinceras, que sean con un corazón sincero. Entonces, cuando yo tengo paciencia en la oración, ocurre esto, respuesta de Dios. ¿Y cuál será tu respuesta? Lo que usted esperó pacientemente. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Obra de la Opción. Te hablo el ministro Christopher Aquino. Quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo. Esto no te mueva. Hay una palabra, un tema que será muy de motivación para usted y para su familia. Así que para mí es una honra, un beneplácito presentar a un ministro que carga una palabra profética. Dejaré mi hermano ministro Arias para que sí se esté presentando a esta bella audiencia. Amén, mi hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga esa audiencia que está conectado con nosotros. Para mí es más que un honor, es más que un privilegio, de verdad que sí, que cada uno que estén ahí conectados van a escuchar esta palabra profética de parte de Dios. Y sé que va a ayudar muchas vidas a que hoy puedan comprender cosas que no entendían de la oración, pero hoy la van a entender. Le habla el ministro Christopher Arias y hoy estoy acompañado de mi hermano Christopher, que sé que me va a ayudar en este tema que nosotros hoy vamos a desglosar. Amén, amén. Ya escucharon y como siempre digo, la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Así que aprovecha ahora, vaya compartiendo, dele like para que YouTube recomiende este video que va a ser de mucha motivación para usted. Hay un tema impresionante que yo sé que usted va a aprender mucho y yo sé que usted lo va a compartir con más personas. Así que sin más preámbulo, le pasaré al ministro para que sí esté disertando la palabra del Señor. Aleluya, qué bendición. A ver, poder estar una vez más aquí. Quiero ministrar este tema, ¿verdad? Porque Dios lo puso en mi corazón y lo puso en mi espíritu para manifestarlo a esa audiencia. Le digo que no le vamos a gritar mucho hoy no le vamos a el fuego como usted está acostumbrado, pero Dios quiso traer este tema a mucha gente que tal vez la hora de la unción están pasando ese momento así, sí. Que tal vez la hora de la unción, mucha gente, es verdad que están orando, están pidiéndole a Dios, están orando bastante, se sienten en su momento de tristeza. Y hoy venimos a hablarle 3 pasos para que tu oración tenga respuesta. Wow, escucha, tremendo. 3 pasos para que tu oración tenga respuesta. Amén. Y quiero enfocarme en Mateo 6, verso 9. La oración modelo. Mateo 6, 9. Esto, hermano, le va a bendecir. Créame que sí, esto le va a bendecir de una manera sobrenatural. 3 pasos para que tu oración tenga respuesta. Amén. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Vosotros podéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Qué extraordinario tiempo el que vamos a vivir hablando acerca de la oración. Hay algo que todos conocemos, que la oración es un momento de una comunicación, es un momento de una interacción entre 2 personas que están hablando o están conversando, tratando un tema. Pero aquí el término de oración, todo el creyente, el que evangélico pentecostal, reconoce que la oración es el término de comunicarse con Dios. Desde niño, desde que íbamos a la escuelita, nos enseñaban a nosotros que orar es hablar con Dios. Tanto así que el corito que todos nos aprendimos es que tengo un teléfono y ese teléfono es la oración para comunicarme con Dios. Eso nadie lo puede sacar de la cabeza de un niño o de alguien que ya creció y que se formó yendo a la escuelita, que le dijeron que la oración es el método de poder hablar con Dios.
Todos entendemos que cuando usted esté en un momento de situación difícil o esté en un momento de que usted se siente encerrado y usted se siente como desahuciado, no tiene esperanza, todos le decimos, habla con Dios porque Él siempre tiene respuesta a todo lo que usted anda buscando. Hermano, mire, esto que nosotros vamos a tocarle hoy, 3 pasos para que tu oración tenga respuesta. El primer paso que quiero tocarle aquí, quiero enfocarme un poquito bien espiritual en hablar de este tema, es que este primer paso es que usted tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Cristo enseña la oración modelo y en la oración modelo Cristo dice, vosotros podéis orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primer paso para que tu oración tenga respuesta es que tu oración tiene que ser dirigida al Padre. Aleluya. Si tu oración no es dirigida al Padre, pues entonces tu oración está quedando en un vacío. Tu oración es como que tú la estás soltando, pero no sabemos a quién tú se la estás dirigiendo. El primer paso es que tu oración tiene que ser dirigida al Padre. Y tú orando, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, que santificado sea tu nombre. Tú tienes que comenzar a adorar a Dios y glorificarlo. Tú tienes que comenzar que mientras tú estés hablando con Dios, saber que es a Dios que tú le estás haciendo esa oración, hablando con Él, pidiéndole a Él. Por eso yo pude entender en el término de Ana. Ana, cuando está orando, comienza a especificar lo que quiere. Wow. Ana comienza a especificar, pero Ana dice, Señor, yo te pido que si tú me das un hijo, Señor, yo te ruego. ¿Qué digo? Señor, yo te ruego que si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Wow. En pocas palabras, este paso que que queremos enseñarle a la gente es el paso de tú saber a quién tú vas a dirigir tu oración. Para tú poder recibir respuesta. ¿De quién Ana recibió respuesta? De quien ella se lo pidió. Dice la Biblia que Dios le concedió a Ana tener hijos. Y dice que le dio a Samuel, pero no tanto a Samuel. Ella tuvo más hijos que no simplemente fue Samuel. Pero en esta parte de los 3 pasos, para que tu oración tenga respuesta, es que tú tienes que saber dirigirte al Padre con sinceridad de corazón. Porque el Padre conoce todo. Sí. Es más, Cristo dijo, el Padre conoce antes de que tú le pidas lo que tú tienes necesidad. Entonces nosotros tenemos que venir con corazón sincero. Tenemos que venir con rogativa y con peticiones sinceras delante de Dios. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe que antes de que tú le pidas lo que tú le estás pidiendo, ya Dios sabía que tú le ibas a pedir. Aleluya. Pero Dios quiere concederte tu petición. Pero Dios quiere que tú se la hagas con sinceridad. Aleluya. Del corazón. Mira, hermano, a Dios usted no lo va a mover por sentimiento. A Dios usted no lo va a mover por tanta lágrima que usted ha derramado. A Dios usted no lo va a mover por tanto que tú lloras. A Dios tú no lo vas a mover por tanto que tú ayunas. A Dios tú lo vas a mover cuando tú le ores con el corazón. Aleluya. Con el corazón, con el alma, que tú riesques, tú rasgues tu corazón delante de Dios. Esa oración tiene respuesta porque tiene respuesta. Aleluya. Dios, hermano, Dios no mira simplemente lo que tú le estás pidiendo, sino que Dios está viendo que su hijo tiene necesidad. Hermano, hay gente que literalmente se pasan todo el tiempo, el año entero, llorando. Señor, mira qué me pasa, y esto, y esto, y esto, y esto. Y Dios lo que quiere es que tú le demuestres a Dios que lo que tú le estás pidiendo, se lo estás pidiendo de corazón. Hay gente tan llorones en las iglesias. Hay gente que están llorando más que Jeremías. Jeremías lloraba por la opresión, pero usted está llorando por sencillez. Dios necesita que usted se empodere, y cuando usted se empodere, Dios le dará respuesta a su oración. Dios no quiere gente tanto llorones en los altares. Dios necesita a alguien que le ame, que le adore, que en espíritu y en verdad, y esa oración traerá respuesta. Dios mío. Dios necesita que cuando tú te dirijas a Él, te dirijas al Padre. Te dirijas como padre a hijo. Te dirijas como hijo a padre. Te dirijas a Dios de una manera como tú te diriges a tu papá.
Cuando tú le pides algo a tu papá y tú quieres que él te lo conceda, tú lo enamoras. Sí. Tú comienzas a enamorarlo. Papi, mira que esto. Instantáneamente nosotros como dominicanos que somos, entendemos que cuando tú quieres algo de su papá o de su mamá, usted viene, mami, pero tú sí estás bella, mami, tú sí estás hermosa, mami, pero qué linda tú te ves. Y tu mamá dice, necesita algo. Porque ella entiende que de la única manera que tú le enamores es cuando tú necesitas algo. Aleluya. Entonces, en el plano espiritual, en el plano sobrenatural, Dios se maneja como un hijo hacia un padre y un padre hacia un hijo. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Yo sé que tú lo necesitas, pero necesito ver tu intención de corazón. Wow. Necesito ver tu amor hacia para conmigo. Entonces tú nada más me vas a buscar a mí cuando me necesitas. Wow. O sea, por eso hay gente que no tiene respuesta de su oración. Sí. Porque buscan a Dios simplemente cuando lo necesitan. O sea, tú no sabes cuántas personas que están en la iglesia pidiendo peticiones para que Dios los sane del cáncer, para que Dios los sane del VIH, para que Dios los sane de fibroma, para que Dios los sane de tumores. Pero ellos en su mentalidad es simplemente para que Dios me sane y me salgo. Dios conoce tu intención. Dios sabe por qué no te ha sanado. Y sabe algo que me atrevería a decirlo aquí aunque me comprometa. Hay gente que Dios le va a permitir tener cáncer hasta que se muera. Wow, Dios mío. Y pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de mantenerlo firme en el camino de Dios. Wow. Sí. Hay personas que Dios va a mantener aunque no se mueran de cáncer, aunque se mueran de otra cosa. Sí, porque ese es el motor, ese es el motivo. Wow, pero tú nada más me amas cuando tú estás sano. Tú nada más me amas cuando estás enfermo, pero cuando tú estás sano te olvidas de mí. Porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que literalmente hoy en día Dios hizo un milagro extraordinario con ellos. Y lamentablemente, aunque suene así, están en el infierno. Están en un lugar que están reservados para ir para abajo. ¿Por qué? Porque el milagro no te salva. Lo que te salva es tú tener una relación con Dios. Lo que te salva es tú tener una intimidad con Dios. Lo que te salva. ¿De qué le vale al hombre que Dios lo sane de cáncer para al otro día se descarré? Aleluya. ¿De qué le vale? Esto no consiste en milagro. Cristo lo dijo claro. Y lo voy a afirmar aquí. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes se sorprenden porque echaron fuera demonios. Wow. Ustedes se sorprenden porque gente se enferma que tenían cáncer fueron sanados. Ustedes se sorprenden porque los paralíticos se levantaron. No. Ustedes tienen que buscar que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabe cuánta gente? Mira, voy a decir algo tan profundo. Hay gente enferma de cáncer, pero su alma está sana. Sí. Hay gente enferma de cáncer, su cuerpo está enfermo, pero su alma está sana. Porque ellos no dependen de la enfermedad, ellos dependen del Dios soberano. Aleluya. La oración que trae respuesta de Dios es la oración que se hace sincera, diciéndole, Señor, yo sé que estoy enfermo, pero si tú me sanas, yo me comprometo a que tú, Señor amado, me permanezca, yo permanecer en tu camino. Hay gente que Dios le permite estar así. Wow. Porque esa es la razón de ellos poder moverse, esa es la razón de ellos poder tener un motivo de ir a la iglesia. Wow. Hay gente que, mira, vamos a tener todo tipo de personas en la iglesia. Sí. Hay gente que tiene que entender eso. Hay gente que van detrás de un milagro y cuando lo consigue se van. Porque buscan a Dios por lo que le pueda dar, no por lo que Dios es. Dios mío, Padre. Y he visto muchas personas así como te escuché ahora, que buscan a Dios simplemente por lo que le da. Recuerda que en un momento, la Biblia dice que iban detrás de Jesús por los panes, sí, por los peces, otros iban detrás de los milagros y todo eso, pero a Dios no se puede buscar por beneficio. No. Tú estás en un error. A Dios se busca porque tú lo ames y porque tú quieres estar con Él. Así mismo. Lo más lindo, como decía yo, es tener una relación con Dios. Y esta relación debe aprender como nuestros antepasados que nos enseñaron que a Dios se busca porque tú quieres tener una relación íntima con Él. Hacerte uno con Él. Entonces, para que tú tengas resultados en tu oración, debes saber pedir. Recuerda que la Biblia dice que Dios sabe que tú tienes necesidad. Entonces, debes saber cómo tú estás orando. No puedes orar de la manera que tú piensas que tienes que orar, sino de la manera que tú sabes que Dios te puede escuchar. Entonces, a Dios no se le puede ir con hipocresía. Tiene que ir sinceramente ante el altar. Ahora bien, David pecó muchas veces. Quizás muchos dicen, David fue un pecador. Pero lo que pasa es que David tenía algo que Saúl no tenía. Era que David reconocía. Sí. Cuando tú reconoces en tu oración, Dios te perdona. David venía con un corazón constantemente humillado.
y le decía a Jehová, yo pequé, perdóname, lo hice mal. ¿Por qué? Porque David sabía cómo orar. David sabía cómo conquistar al Padre. Entonces nosotros muchas veces oramos, pero no sabemos cómo oramos. Entonces, ¿cómo tú vas a conquistar al Padre si oras con hipocresía? Ora como que Jehová no conoce tu corazón, no conoce tu intención. Dios conoce la intención de tu oración. Ay, sí. Dios conoce cómo tú lo estás orando. Entonces, nosotros muchas veces debemos cambiar cómo tenemos que orar. Jesús enseñó la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas veces, decía un ministro, que muchas veces nosotros pedimos perdón primero. Padre esto. No. La oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Un pastor me dijo que muchas veces la oración de perdón está como en la octava. Perdona mis ofensas, pero primero tú vienes exaltando a Dios, reconociendo que claro que entonces, sí. muchas veces nosotros oramos de manera equivocada. Siempre como que, wow, Jehová, pero Jehová te perdonó. Entonces nosotros vivimos con ese pecado y con eso ahí, pero Jehová hace rato que te perdonó. Entonces, nosotros tenemos una justificación por dentro que debemos de mío soltar, dejar ir, para que Jehová pueda escucharte con nosotros. Entonces nosotros debemos aprender de quién, de Moisés, de Jesús, de los discípulos, cómo ellos oraban. Entonces, hay un modelo aquí en la Biblia, hay un patrón. ¿Cómo tú tienes que orar? Si tú no aprendes a orar, es porque no quieres. Sí. Me acuerdo yo en una ocasión que estaba en los testigos de Jehová y le dije un día a la que me estaba enseñando, enséñame a orar. ¿Cómo que se ora? Porque yo no sé orar. Y ellos no sabían orar, porque simplemente van al templo, pero no hablan con Dios. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hablar con nuestros padres, así como yo estoy hablando con Aria, conversando en una conversación, también nosotros tenemos que conversar con él. Entonces, si tú no oras, tú no quieres hablar con Dios. Y digo, si tú duras un día entero sin orar, es porque tú no te interesa hablar con Dios. Sí. Entonces, muchas veces pasamos tiempo sin hablar con nuestros padres y queremos ir como sin vergüenza. Estoy aquí. No, así no. Entonces, tienes que saber a quién tú te estás dirigiendo primeramente. Entonces, nosotros dirigimos a Dios como que estamos hablando con un amigo o una amiga. ¿Qué es lo que? Dime a ver. No cambie ese lenguaje. Así no. Hay un lenguaje en la oración. No agarre esto. Hay un lenguaje en la oración. El lenguaje de oración es tu exaltar a Dios. Y de Jehová, tú eres rey de reyes, tú eres jefe, tú eres el patrón, tú eres el que sabe. Sí. Claro, porque tú debes saber, cuando tú vas a poner tu paparia, tú vas, papi, necesito esto, por favor, ayúdame, que... Tú sabes, tú vas como, por abajito, yo estoy aquí, tú sabes, lo hice mal, perdóname, pero tú sabes que tú me conoces. Entonces, tenemos que ir abierto en la oración, sin esconder nada. Por eso, mira, ponte de acuerdo con tu hermano, pide perdón, si sabes que fallaste, cuando tú vayas al altar, Jehová sabe que te va a contestar. Entonces, muchas veces encubriendo cosas. Y no encubras cosas. Dios sabe todo. Entonces tenemos que ir abiertos en la oración para ser escuchados cuando nosotros tenemos que orar. Claro, mira, y esta parte de enfocarnos en que tu oración debe ser dirigida al Padre, es que nosotros tenemos que entender que Dios lo conoce todo. Sí. Y muchas veces no recibimos respuesta en la oración porque muchas veces oramos enojados con mami, enojados con papi, enojados con mis hermanos, enojados con mis amigos. Y Dios conoce eso. Y muchas veces queremos hacernos el ignorante. Y muchas veces nos ponemos a orar y Dios quiere que tú te pongas a cuenta. Y esa oración trae respuesta solo. Porque cuando tú oras con sinceridad del corazón, muchas veces nosotros queremos recibir respuesta de Dios, pero somos malapagas, somos mentirosos, hablamos mentiras, fornicamos, hacemos cuantas cosas. Y muchas veces Dios lo que quiere es que tu corazón sea limpio. Hay gente que puede durar 30 años, puede durar 3 horas orando. Y muchas veces no recibe respuesta de Dios. Y la gente se pregunta, ¿y por qué yo no recibo respuesta de Dios? Pues yo me mantengo ayunando, pero eres mentiroso. Yo me mantengo ayunando, pero no perdona. Yo me mantengo ayudando, pero cuando saludaste a tu vecina. Yo me mantengo orando, pero cuando... Por eso muchas veces no recibimos respuesta. Muchas veces la sencillez es lo grande. Y muchas veces lo grande es la sencillez. Porque si usted tiene que ir, la Biblia dice, hablando creo el apóstol Pablo, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando la mano santa, sin ira y contienda. Y sin contienda. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que ora, pero tienen contienda con su hermano. Hay gente que ora, pero están airados. Hay gente que ora y por eso no reciben, ¿qué? Respuesta de Dios. No reciben respuesta a su oración. Y necesitamos que cuando vayamos a orar, porque estamos enseñando esto, cuando vayamos a orar, oremos con sinceridad del corazón. Sí. Otra parte,
Otro paso para usted poder tener respuesta que usted necesita es tener paciencia. Paciencia. Necesitamos paciencia en medio de la oración. Hay personas que Dios quiere hablarle. Dios quiere hablarle, pero no tienen paciencia. El salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Aleluya. Y Él se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Entonces, queremos personas que tengamos paciencia a la hora de orar. No nos podemos desesperar. Ahí hay un caso de Elías. Elías dice que dijo al criado, sube 7 veces, subió. Pero dice Santiago que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Pero dice que también oró fervientemente para que lloviera y llovió. Sí. Dice que cuando él no vio el resultado, metió su cabeza dentro de sus rodillas y comenzó a orar, dando a entender que cuando Elías no halló resultado, comenzó a tener paciencia. Digo, bueno, yo esperaré en Jehová, porque yo sé que la lluvia viene. Usted no puede desesperarse porque Dios no le habló hoy, porque usted no recibió respuesta de Dios hoy. Hay momentos que Dios dice, un momento yo hablé, otro momento no hablaré, un poquito me veré y otro poquito no me veré. Hay que ser paciente porque Dios no se va a adaptar a ti, usted se tiene que adaptar a Dios. Aleluya. Nosotros queremos muchas veces que a la hora de orar Dios nos responda de una vez. ¡Fu! Y no es así. Dios es paciente para con quien es paciente con Él. Dios responde tu oración. Pero es cuando tú tienes paciencia y tú le dices, Señor, es el tiempo tuyo, no es el mío. Aleluya. Cristo nos enseñó un misterio bien impresionante. ¿Cuál? En Getsemaní. Cristo dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando tú tienes paciencia, tú declaras que la voluntad de Dios es sobre todo. La voluntad de Dios sobre todo. Y este es el paso por mucha gente. No tienen respuesta en su oración. Wow. Porque no tienen paciencia. No son perseverantes. Persevera. La Biblia dice orar sin cesar. Vuestras rogativas delante de Dios que sean sinceras. Que sean con un corazón sincero. Entonces cuando yo tengo paciencia en la oración, ocurre esto. Respuesta de Dios. ¿Y cuál será tu respuesta? Lo que usted lo que usted esperó pacientemente. Sí. Lo que pacientemente usted espera, usted lo va a recibir. Pero tenemos muchas personas y nosotros muchas veces estamos orando por un propósito, estamos ayunando, estamos pidiéndole a Dios, Dios, háblame, 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 Dios mío, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y nos le tenemos una semana y luego nos paramos y decimos, no, yo no voy a ayunar por esto porque Dios no me respondió. No eres paciente. Por eso no recibiste tu petición. Por eso no recibiste tu respuesta de Dios. Ahí tenemos un ejemplo vivo y fue Daniel. La Biblia dice que Daniel, mira, esto es un ejemplo tremendo. Sí. Dice que instantáneamente Daniel oró. Su oración fue escuchada. Pero hay otros que instantáneamente no van a ser escuchadas porque Dios quiere probar tu paciencia. Aleluya. Para hacerte entender a ti que no es cuando tú quieres, es cuando Dios quiera. Este asunto es de Jehová, esto no es nosotros. Esto es de Dios, Dios se lo da a quien quiere y como Él quiera. Hay momentos que Dios te lo va a dar rápido, pero hay momentos que Dios te va a hacer esperar como Daniel. Se lo dio de una vez, pero tuvo que esperar 21 días porque había algo en la atmósfera que estaba reteniendo la bendición de Daniel. Ya eso no era problema de Daniel, y eso era problema de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel oró con sinceridad del corazón. Daniel esperó pacientemente, Daniel esperó, entonces su respuesta la venía trayendo el ángel. O la venía trayendo. Y dice que el príncipe de Persia se opuso. El principado que operaba en Persia se opuso para que la oración de Daniel no llegue donde él estaba. Pero dijo Dios, yo tuve que enviarte al príncipe, el arcángel, tuve que enviártelo para que peleara por tu petición, porque el príncipe me retuvo y por eso me tardé un poquito. ¿Cuánto se tardó? 21 días. Se tardó 21 días. ¿Tú te imaginas que Daniel, yo voy a soltar esto, papi, tu oración fue respondida? Tu oración, tú no tienes culpa. Pero si pacientemente tú esperas, el ángel se te va a presentar y te va a decir, Daniel, discúlpame. Mira, Daniel, esto no es tuyo. Esto no es problema tuyo, esto fue problema de la atmósfera. El principado se me opuso. Y como se me opuso, yo tuve que pelear contra él para que soltara lo que te pertenece a ti. ¿Tú te imaginas que Daniel se hubiera desesperado y hubiera blasfemado en contra de Dios? El principado hubiera tenido razón al decir, tú no viste, mira, tú se la diste y eso no le pertenecía a él. El tipo no tuvo paciencia. Aleluya. O sea, muchas veces nuestra oración fueron respondidas. Wow, y es tan fuerte escucharte hablar, Aria, sobre la paciencia y sobre el caso de Daniel. Y es que Daniel
se mantuvo en paciencia. Sí. Nosotros, si pasa ese caso, nos desesperamos. Digo, voy a dejar eso, Dios mío. Ayunan por otra cosa. Y ayudan por otra cosa. Entonces, he visto muchas veces que no mostramos lo que es la persistencia en lo que le estamos pidiendo a Dios. Y cuando tú no tienes lo que es la persistencia clave, no vas a recibir lo que andas pidiendo. Porque Así Jehová mismo. sabe, no está desesperado todavía en el tiempo de entregarle eso. Porque he visto mucha gente así que Jehová quiere bendecirlo, quiere entregar lo que le está pidiendo, pero cuando ve que tu corazón no está preparado, Dios sabe, eso te va a hacer daño. Sí. No puedo hacerlo ahora. Voy por un tiempo más. José podía llegar al palacio de una vez, pero Jehová dijo, no, tengo que primero procesarlo. Claro que sí. Para ver si su corazón está preparado. ¿Cómo se vio el tiempo donde José estaba preparado? Cuando perdonó a sus hermanos. Ahí Jehová vio, estaba preparado. Ujú. Ya. Puede ser un buen líder. Aunque estaba en la posición ya. Por ahí viste como Saúl, que está en el palacio, pues después se daña. Ujú. No está preparado. Entonces, la paciencia te va a enseñar a tú esperar que Jehová te responda. Jehová no te va a responder como tú el cajero y meter la tarjeta. Sí. Vas a sacar. No, la cosa no es así. Entonces, Daniel me enseñó a mí orar con paciencia para recibir. Orar con persistencia. Porque cuando tú oras con persistencia, tú esperas que Jehová te responda. Entonces, muchas veces oramos, pero no sabemos a quién le oramos. ¿A quién le estamos pidiendo? Daniel estaba orando con eficaz. Daniel sabía lo que quería. Así es. Cuando tú pides con eficaz, tú esperas. Porque hay muchas personas que dicen, quiero una oración. Dios sabe. ¿Cómo que Dios sabe? Porque hay gente que quiere que oren por ellos, pero no te dicen el propósito de la oración. Entonces, David dice, orar sin cesar, dice la Biblia, pero también tiene que orar con eficaz. Saber lo que tú le estás pidiendo a Dios. Ujú. Sí, porque la gente no sabe. Por eso ponen a adivinar a los profetas Sí. y a la gente. Y ahí vamos. Ora por mí. ¿Por qué? No, Dios sabe. Cambie eso. Ore con eficaz. Ahí Diga vamos a el entrar. motivo. ¿Por qué? Para que así uno ore por los problemas. Porque hay gente que se equivoca por eso, ¿eh? No somos adivinos, no lo sabemos todo. Entonces, diga el motivo por qué se tiene que orar. Que tú preguntabas, ¿qué quiere que te haga? Sí. Que recobre la vista, quiero ser sano. ¿Por qué? Porque es una oración eficaz, con propósito. Entonces, hablar acerca de Daniel, eso hablar de un orador que sabía cómo oraba. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces al día? ¿Cuál fue el motivo de esos 3 días? 3 veces al día. Poca gente ora 3 veces al día, varón. Daniel tenía lo que era paciencia. Así es un hombre que tenía paciencia. Sin importar los problemas, la Sí. batalla, se mantenía orando. Hizo lo que fue una adaptación. Eso es tener paciencia, varón. Entonces, ve los levantamientos, los ataques que Daniel le vino, él mantuvo su paciencia. Aun cuando le levantaban el edicto, se arrodilló con paciencia. Sí. Padre, estoy aquí. Entonces, Abrió su ventana. muchas veces nosotros, cuando viene la guerra, los levantamientos, los ataques, nos ponemos bravos, inquietos. Me están haciendo la guerra. No, baby, las cosas no son así. Ora con paciencia. Si está turbado, analiza, toma tremendo. aire, respira profundo. Padre, estoy aquí. Dame entrar a orar. Entonces, no entre a orar turbado. No entre a orar con problemas. Entre a orar con paciencia. Porque si entras desesperado, Dios no te va a escuchar. Sí. ¿Por qué? Porque vas a orar airado, turbado, no vas a saber lo que vas a orar. Por eso muchas veces he visto, y aquí estoy en materia para entregarte, es que no sé si te ha pasado algo. Yo sé que te ha pasado. Que estamos a orar a nuestra habitación, al lugar donde está el altar, y nos vienen muchísimas palabras a nuestra mente, muchas palabras negativas, muchos pensamientos negativos. Tú dices, pero, Dios mío, pero yo quiero orar, pero me vienen como más de 1000 pensamientos malos, inicuos, delante de la presencia de Dios, y tú te sientes como turbado. Lo que pasa es que está cargado. ¿Cómo así? Sí, tiene muchas cosas en la mente. Descárgate primero, entra con tu mente fresquecita, adora a Dios, rompe la primera atmósfera, rompe la segunda, rompe la tercera, y después vas a tener comunión. Porque hay gente que no tiene comunión para orar. Tú ves gente que dice, se arrodillan, se pone en pie, vuelven de nuevo. ¿Por qué es, Dios mío? Pero, ¿qué batalla hay aquí? No, baby. Es que tú piensas que tú conectas un enchufe y una vez vas a coger carga. No, papá. Usted va a tener que romper la atmósfera. Claro. Entonces, la paciencia ahí se demuestra. Tú no ves gente que dice, yo voy a orar hoy. Pregunta si ora.
no oran, no tienen paciencia, Así es. salen de comunión de una vez. Entonces, he visto gente que la comunión se le va porque no practican la paciencia. Si no practicas la paciencia, ¿cómo te va a conectar? Si no hay interrupción, si tú no ves guerra, es porque no te están escuchando. Entonces, cuando tú ves mucha interrupción, cuando tú vas a orar, es porque algo yo va a hacer. Entonces, no salga de comunión, sierva. Siervo, no salga de comunión. Si usted entró en su habitación, póngale petillo, tránquese y ore hasta que usted reciba lo que es la conexión. Porque muchas veces entramos horas de madrugada, a las 3 de la mañana, la gente que ora. ¿Usted cree que es fácil? Usted conectarse a las 3 de la mañana, de que es fácil, de un wifi. No, tú tienes que pelear con tu sueño, con tu mente, que yo vea que tengo sueño, que mañana tengo que trabajar, y tú estás ahí luchando, pero tú tienes que orar, Sí. y estás ahí dura media hora, sentado en la cama, escucha acá a la gente que ora, y estás ahí luchando en la mente, y ahí tú estás viendo que tú estás practicando lo que es la paciencia. Me duermo, oro. Hay una guerra interna. Entonces, un orador va a pasar por cierta etapa para así conseguir lo que anda buscando. Entonces, si te llegan esos momentos difíciles, debes saber que debe actuar con paciencia. Así es, mira, está muy interesante. Otro de los pasos para ya cerrar aquí, este tercer paso, es este que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26. Él dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas ocasiones nosotros pedimos algo que realmente no estamos literalmente pidiendo algo que Dios no nos quiere dar. Y forzamos. Y esa oración nunca va a tener respuesta porque Dios no te va a dar algo que Él mismo no desea dártelo. Entonces muchas veces nosotros queremos algo que Dios dice, no te lo puedo dar. Y no esto. ¿Qué pasó con Saúl? La gente le pidió un rey. Y Dios dijo, pues ustedes quieren ser envidiosos como las demás naciones que tienen rey. Pero yo lo gobierno, yo hablo con ustedes a través de profetas. Yo hablo con ustedes a través de jueces, hablo con ustedes a través de sacerdotes. ¿Por qué necesariamente tener un rey? Queremos rey. Dios, no se lo quiero dar. Ok, se lo dieron. Cuando Dios habla con Samuel, le dijo, mira Samuel, ¿viste? ¿Por qué no le quería dar rey? ¿Por qué no quería darle un rey? Porque no supieron pedir. A un determinado tiempo yo, mi mano, les iba a establecer un rey. Pero ustedes alteraron el tiempo y quisieron hacer lo que ustedes quisieron y no mi voluntad. Entonces Dios quiere que el hombre ore en el Espíritu. Sí. Lo que estamos tratando el tema es 3 pasos para que mi oración tenga respuesta. Hay oraciones de guerra, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de todo eso. Pero aquí estamos hablando que tu oración tenga respuesta. ¿Por qué mi oración no tiene respuesta? ¿Tú no te has preguntado algún día por qué lloro tanto y por qué Dios no me responde? Dios mío. ¿Por qué lloro tanto por algo? Dios mío, ¿por qué tú no me lo concedes? Porque no estamos orando de la manera que conviene. El Espíritu dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, dando a entender que cuando tú oras en el Espíritu, Él te va a ayudar a tú pedir lo que conviene y te va a ayudar a que tu oración tenga respuesta. Sí. Cuando usted ora en el Espíritu le ayuda a usted a pedir lo que Dios realmente quiere entregarte. Aleluya. Para que tu oración tenga respuesta. Cuando oramos en el Espíritu, cuando no oramos en el Espíritu, estamos orando en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos, en nuestros delitos. Por eso te llega a la mente, Dios mío, dame esto, dame aquello, dame esto. Cuando tú oras en el Espíritu, tú oras adorando a Dios. Padre, gracias, te adoro, te doy gloria, te doy honra. Y tú comienzas estos 3 pasos que si lo pones en práctica tendrá resultado tu oración. Tú comienzas a saltar a Dios, Padre, tú eres lindo.
Padre, te amo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego que tú oraste al Padre, luego ten paciencia a que llegue el Espíritu para que ore. Cuando llegue el Espíritu, Él te enseñará cuál es el modelo de la oración para que tenga respuesta. Yo siento la mano de Dios aquí muy fuerte y le venimos a decir a alguien: para que tu oración tenga respuesta, necesitas que tu oración sea dirigida al Padre, que tenga paciencia, pero que ore en el Espíritu. Tenemos gente clamando, pero no en el Espíritu. Tenemos gente orando, pero en la carne. Tenemos gente orando, pero con los deseos de la carne, y eso no tendrá resultado. Lo que hace que un hombre tenga resultado en su oración es que ore en el Espíritu. Dios mío. El apóstol Pablo lo dijo: de igual manera Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él es quien intercede por nosotros. Él es como que lleva nuestras peticiones delante de Jesús. Cuando usted ora conquistando a Jesús, cuando usted ora conquistando a Dios, usted va a tener respuesta, usted va a tener resultados. Pero nosotros muchas veces no sabemos ni a quién dirigimos nuestra oración. Estamos orando al aire, estamos orándole a nadie. ¿Por a quién? Por eso tenemos muchos evangélicos secos, muchos evangélicos en los altares secos, porque no están orando delante de Dios de la manera que deben orar. Tu oración va a tener respuesta, pero es cuando ores en el Espíritu. Aleluya. Por esa razón yo me di cuenta de algo. Sí. Y pregúntame qué. ¿El qué? Que cuando oro sin el Espíritu me canso. Sí. Cuando oro sin el Espíritu me canso. Pero cuando oro en el Espíritu, siento que no han pasado ni 5 segundos. Porque en la presencia de Dios no existe tiempo. Aleluya. En la presencia de Dios no existe tiempo. Por eso es que cuando usted ora en la presencia, en el Espíritu, porque orar es una cosa y orar en el Espíritu es otra. Sí. Usted puede hacer modelo de oración: Padre nuestro que está en el cielo, orate, pero no en el Espíritu. Porque eso es un modelo que se plasmó. Sí. Orar en el Espíritu es tu sentir que tú realmente no estás pendiente a tiempo, no estás pendiente a hora. Hay ocasiones que a mí me ha pasado, hay ocasiones que yo lo voy a decir, pero no es para exaltar, no, nada de eso, que Dios me libre. Pero hay ocasiones donde yo me pongo a orar a las 12 de la noche y me pongo: Dios mío, gracias, te adoro, te alabo, y comienzo a alabar a Dios y comienzo a glorificar al Padre y comienzo a darle gloria a Dios. Y cuando me vengo a dar cuenta de lo que ha pasado, suena la alarma de venir a trabajar a las 5 de la mañana. Cuando yo digo: Dios mío, pero me quedé orando, ¿qué pasó? Y Él me dijo: en mi presencia no existe tiempo, en mi presencia no existe tiempo. Por eso hay muchas ocasiones de personas que cuando oran están más pendientes al tiempo que están orando que a que Dios sea conquistado por lo que oran. Dios mío. Hay que olvidarse de las cosas del mundo y aferrarse a las cosas de Dios para tener respuesta en nuestra oración. Muchas veces estamos más pendientes, y usted me excusa, como hombres que somos y como personas que somos, y yo lo he hecho. Muchas veces estamos más pendientes a esto, que si suena aquí un mensaje, que si esto, que aquello, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Hermano, haga como los hombres de Dios siempre hacen. Ellos se olvidan del mundo secular y se aferran al mundo celestial para que su oración tenga respuesta. 3 pasos para que tu oración tenga respuesta. El paso número 1 es que tu oración sea dirigida al Padre. El paso número 2 es que tenga paciencia. Y el paso número 3 es que ore en el Espíritu, como dijo el apóstol Pablo, que de igual manera el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú tienes estos 3 pasos fundamentales y lo llevas a la par, tendrá resultado tu oración. Porque el que ora en el Espíritu tiene resultado de Dios. El que ora en el Espíritu tiene paciencia. Y el que ora en el Espíritu, su oración es dirigir al Padre. Por eso el paso principal inicial es el paso de orar en el Espíritu. Si no oras en el Espíritu, nunca tu oración tendrá respuesta. Dios te bendiga. Dios mío, impresionante el tiempo profético que hemos estado viviendo. Así que agarre esos 3 pasos, que sé que lo va a bendecir y va a aumentar a que usted crezca espiritualmente. Ore en el Espíritu, tenga paciencia, y el Espíritu sabe que usted tiene necesidad. Recuerda que el Espíritu intercede por usted, Dios mío, al Padre. Así que si usted agarra esto de principio, verá lo que el Señor va a hacer los próximos días con usted. No se ora, ore, ayune, busque a Dios,
y agárrese usted el principio y póngalo en práctica para que así aprenda a orar al Padre. Así que suscríbase al canal de la hora de oración, active la campanita. Si quiere otra parte sobre la oración, pídalo en los comentarios. Diga, Christopher, yo quiero otra parte, para que así pueda aprender a escuchar a Dios. Así que se despide, hermano, ministro Christopher Aquino. Ministro Christopher Arias. Y esto fue La hora de la unción.